Sobrevivientes del último refugio, en un mundo apocalíptico. El sol caía como una bola de fuego sobre los campos secos y agrietados. A lo lejos, un espantapájaros desplomado, se erguía, más como una sombra de lo que solía ser, un vigilante olvidado en una tierra que ya nadie protegía. Aquello era todo lo que quedaba de los vastos y verdes campos que un día habían alimentado a pueblos enteros, hasta que el gran colapso lo había convertido en un desierto de polvo y muerte. Ana y Samuel llevaban días caminando por ese paisaje sin esperanza. Casi no hablaban entre ellos, limitándose a intercambiar miradas de cansancio y temor. Hacía días que no veían a nadie y, con la poca comida que les quedaba, el hambre había empezado a retorcerles las entrañas. Llegaron a un pequeño pueblo al atardecer. Lo que una vez había sido un lugar pintoresco estaba ahora cubierto de ruinas, las casas de ladrillo despedazadas, las ventanas rotas. Pese a lo desolado del lugar, las sombras parecían susurrar secretos que erizaban la piel. Pero Ana y Samuel tenían demasiado frío y hambre como para asustarse. Cruzaron las puertas de una antigua taberna con la esperanza de hallar algo, un poco de refugio o un poco de comida. Apenas se acomodaron dentro del edificio en ruinas, oyeron pasos en la oscuridad. Dos figuras se acercaron con el sonido de botellas tintineantes y murmullos. Eran dos hombres, robustos, con miradas vidriosas y siniestras, como lobos, olfateando una presa fácil. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno de ellos, sonriendo con dientes amarillos. Parecen perdidos. Ana y Samuel sintieron el peligro en el aire, pero antes de que pudieran reaccionar, los hombres les arrebataron sus mochilas, revisando las pocas pertenencias que les quedaban. Uno de los hombres, al ver el último trozo de pan, lo devoró con un placer perverso, sin importar la expresión de angustia en el rostro de Ana. «Es todo lo que tenemos», rogó Samuel, sintiendo su garganta seca y rasposa. «Por favor, devuélvanlo». Los hombres se echaron a reír, una risa cruel que llenó la sala. «Aquí no hay nada que pedir», respondió el otro, clavando una mirada helada en ellos. «Este es nuestro territorio ahora». Mientras los ladrones los despojaban de lo poco que tenían, Ana y Samuel escucharon un ruido en la distancia. Los cuatro se detuvieron, en silencio, al oír gruñidos y pasos arrastrados. El miedo en sus rostros fue inmediato. Los hombres soltaron sus mochilas y escaparon al exterior sin mirar atrás. Ana y Samuel estaban confundidos hasta que los gruñidos se hicieron más fuertes. Se giraron hacia la puerta rota de la taberna y vieron figuras de pesadilla. Eran personas, o algo que alguna vez lo había sido. Sus rostros estaban deformados, con piel podrida y ojos vidriosos, como animales hambrientos. Avanzaban hacia ellos, con los brazos extendidos y las bocas abiertas en un espantoso silencio. «¡Corre!», gritó Samuel, sujetando la mano de Ana y llevándola hacia una salida trasera. Corrieron entre las sombras, cruzando callejones y esquivando figuras que parecían brotar de cada esquina. Las criaturas no eran rápidas, pero su cantidad era aterradora, y su persistencia aún peor. Un movimiento en un callejón cercano les hizo detenerse en seco. Frente a ellos, un enorme perro, con el cuerpo cubierto de quemaduras y cicatrices, se acercaba tambaleándose. Tenía los ojos rojos, inyectados de rabia y dolor, y mostraba los dientes en una mueca que parecía más humana que animal. «No hagas ruido», susurró Ana, intentando retroceder. El perro avanzó, pero, para su sorpresa, no les atacó. Se quedó mirándolos, con una mezcla de agresividad y sufrimiento en sus ojos, como si fuera consciente de que ellos no eran sus enemigos. Tras unos segundos de tensión, el animal giró y desapareció en la penumbra, dejando a Ana y Samuel con el corazón en la garganta. Tras lo que parecieron horas de fuga y esconderse, encontraron una pequeña cabaña, escondida al final de un callejón lleno de escombros. Exhaustos y sin aliento, entraron en ella y aseguraron la puerta como pudieron. Encendieron una pequeña vela y se sentaron en silencio, escuchando los sonidos de las criaturas que rondaban fuera. Esa noche, casi sin esperanzas, Ana comenzó a susurrar historias de cuando el mundo era diferente, recordando momentos de paz, de gente buena y lugares seguros. Samuel la escuchaba, sintiendo que su voz era lo único que lo mantenía cuerdo en medio de aquella pesadilla.
Al amanecer, oyeron pasos ligeros afuera. Una niña pequeña apareció en la puerta, apenas un reflejo de la inocencia en medio de la desolación. Los miró con ojos grandes y asustados, y Ana, a pesar del miedo, le hizo una seña para que se acercara. La niña, temblorosa, les explicó que vivía en el pueblo con su abuelo, el último hombre bueno que quedaba allí, y les ofreció comida y refugio. Ana y Samuel la siguieron y encontraron al anciano esperándolos en una pequeña iglesia en ruinas. El hombre, de mirada cálida y voz suave, les ofreció un poco de comida que él mismo había cosechado, a escondidas, en un pequeño jardín tras la iglesia. Los ladrones que tanto miedo les habían causado también se encontraban en el pueblo, pero él había aprendido a evitarlos, resistiendo en silencio. Pasaron algunos días junto a él y la niña, ayudándolos en su humilde refugio. Pronto, la bondad de ese anciano y su nieta les devolvieron una chispa de esperanza que creían perdida. Pero los ladrones regresaron. Descubrieron su escondite y, con la crueldad y violencia que los caracterizaba, destruyeron lo poco que quedaba. Parecía que la maldad triunfaría una vez más. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, los gruñidos de las criaturas rompieron el aire. Los mismos zombis y bestias deformadas que habían aterrorizado a Ana y Samuel se volvieron ahora contra los ladrones, arrastrándolos uno a uno. En medio del caos, el perro que los había dejado escapar volvió, enfrentándose a los atacantes para proteger a la pequeña comunidad. Era como si alguna fuerza, olvidada y enigmática, hubiera decidido que esa pequeña llama de bondad debía perdurar. Con el primer rayo de sol, Ana y Samuel sabían lo que debían hacer. El pequeño refugio en la iglesia había sido destruido por el caos de la noche anterior, y lo poco que quedaba de los cultivos del anciano y su nieta estaba ahora arrasado, aplastado por el peso de la pelea entre los ladrones y las bestias. Sin embargo, Ana y Samuel no estaban dispuestos a abandonar a sus nuevos amigos a la desesperanza. La bondad que el anciano y su nieta les habían mostrado había sido suficiente para despertar en ellos una resolución renovada. Harían lo que fuera necesario para devolverles un poco de esperanza. Necesitamos provisiones, le dijo Ana a Samuel. Y si logramos regresar con suficiente comida, podremos reparar esta iglesia y darle a ellos un verdadero refugio. Samuel asintió, su rostro decidido. Como es gimnasta, sabía que sus habilidades acrobáticas podían darle una ventaja en aquel pueblo desolado, lleno de criaturas deformadas y trampas mortales. Ana, por su parte, con la destreza de una patinadora experimentada, tenía el equilibrio y la rapidez para sortear obstáculos y huir de los peligros que acechaban en cada esquina. Nos moveremos rápido y con sigilo, le dijo Samuel, estudiando el paisaje del pueblo en ruinas. Ambos se colocaron sus mochilas vacías y se miraron, dándose fuerzas mutuamente. A su alrededor, las primeras sombras de los muertos vivientes comenzaban a surgir de las esquinas y edificios desmoronados. Con un último gesto de despedida hacia el anciano y la niña, se internaron en el pueblo devastado. Las calles eran un laberinto de escombros, autos abandonados y ventanas rotas, donde los seres arrastraban sus cuerpos deformados en busca de cualquier sonido o movimiento. Ana y Samuel se movieron como sombras, sus cuerpos ágiles les permitían saltar y escalar sobre escombros y tejados sin hacer ruido. Con cada rincón que doblaban, el peligro aumentaba, y cada paso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ana avanzaba en silencio, manteniendo el equilibrio sobre una viga rota que conectaba dos edificios colapsados. Desde allí podía ver la plaza central del pueblo, donde antes debía haber habido un mercado. Ahora, solo quedaban algunos puestos destrozados, rodeados de criaturas y fieras deformes que se movían de un lado a otro, como si fueran sombras perdidas. Pero entre los restos del mercado, pudo ver una tienda que parecía casi intacta. Samuel, ahí, le susurró, señalando con un gesto. Samuel asintió, calculando la distancia. Sin perder un segundo, se lanzó desde el tejado y, con un ágil movimiento, cayó silenciosamente al suelo, mientras Ana lo seguía con la misma destreza. Se deslizaron hacia la tienda, esquivando las figuras que se movían cerca. El interior estaba oscuro y olía a podredumbre, pero tras rebuscar entre los estantes, encontraron latas de comida, agua embotellada y algunas herramientas oxidadas que podrían serles útiles.
Con las mochilas cargadas, avanzaron hacia la salida, cuando de repente escucharon un gruñido detrás de ellos. Ana se congeló, y Samuel hizo un gesto para que permaneciera quieta. Una criatura deforme, con lo que una vez había sido la cara de una mujer, se arrastraba hacia ellos, arrastrando un pie mal formado mientras extendía los brazos, sus dedos huesudos como garras. Samuel respiró hondo y, con una agilidad impecable, saltó por encima de la criatura, aterrizando detrás de ella. Sin darle tiempo a reaccionar, ayudó a Ana a pasar rápidamente, y juntos salieron de la tienda antes de que la criatura pudiera alcanzarlos. Mientras se deslizaban por las sombras de las calles, se encontraron con un grupo de fieras, perros deformados con cuerpos llenos de cicatrices. Pero lograron esquivarlos escalando sobre muros y usando su agilidad para evitar cualquier contacto. Samuel lideraba el camino, moviéndose entre los escombros con saltos ágiles y calculados, mientras Ana lo seguía de cerca, usando su sentido del equilibrio para pasar por lugares angostos y peligrosos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lograron salir de la zona más infestada del pueblo y regresar al refugio. Llegaron con sus mochilas repletas de comida, agua y herramientas. El anciano y su nieta los miraron con ojos llenos de gratitud y sorpresa, como si no pudieran creer que alguien hubiera hecho tanto por ellos. Ana y Samuel no solo habían conseguido provisiones. También habían recuperado algo de esperanza para todos ellos. Sabían que el futuro seguía siendo incierto, pero al ver los rostros sonrientes del anciano y la niña, sintieron que habían encontrado una pequeña victoria en medio del horror. Habían probado que, incluso en los tiempos más oscuros, la bondad y el sacrificio podían triunfar sobre la injusticia y el miedo.